El día de hoy estamos abriendo el concierto en el Teatro Diana con Alejandro o Alex Campos. Nosotros no buscamos esto, ellos nos llamaron para ver si podíamos estar con ellos, y con mucho gusto, ¿verdad? Cuando nos invitan para predicar el mensaje del reino, creo que la oportunidad que se abre siempre hay que aprovecharla, ¿verdad que sí? Y estamos bien contentos porque Dios está haciendo grandes cosas. Ayúdenos, siga orando por favor por la cuestión de la radio. Estamos un poco atorados ahí, ya le expliqué un poquito la situación, ¿verdad que sí? Ya ahí hubo una situación difícil, media fea, pero creemos que ya la próxima semana estaremos funcionando a todo vapor con nuestros programas de radio, y mucha gente nos ha llamado, mucha gente ha dicho, pues ¿por qué no están saliendo? ¿Qué pasó? O sea, yo era lo que me daba como aliento a las mañanas para irme a trabajar, y ya no está ese aliento. Entonces le decimos, pues véngase a la iglesia, o sea, o vaya a su congre, o no nada más escuche la radio, vaya y busque un lugar donde alimentarse de la palabra de Dios, porque déjeme decirle que el alimento espiritual es importantísimo. Así como usted y yo comemos 3 veces al día, y algunos hasta 5 ingratos, 5 veces al día comen, pero estoy seguro que si usted deja de comer 1 o 2 o 3 días, se siente débil inmediatamente, ¿verdad que sí? La palabra de Dios enseña, Jesucristo y el Antiguo Testamento enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Así que cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios, nos alimentamos de ella, comemos su palabra, nos fortalecemos en su palabra, entonces todo lo que venga a nuestra vida, todas las vicisitudes, los problemas, los conflictos que puedan venir en nuestra vida, gracias a que estamos fundamentados en la palabra de Dios, podremos tener fuerza, podemos tener capacidad espiritual para salir adelante en medio de cualquier dificultad. Pero si estamos anémicos, si estamos desnutridos espiritualmente hablando, pues obviamente las dificultades nos van a arrasar, nos van a destruir. Así que yo le felicito por ser gente entendida y porque es gente que estudia la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Somos gente que estudia la palabra de Dios. Yo espero que no nada más escuche la palabra cuando viene el domingo. Yo espero que usted sea un asiduo lector de la palabra de Dios. ¿A cuántos les gusta leer la palabra de Dios y alimentarse de la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios? Es un deleite, ¿verdad que sí? Hoy yo quiero iniciar con una serie que yo le prometí que iba a desarrollar. Dado a que últimamente se han dado muchas corrientes teológicas, muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes ideológicas con respecto a la salvación, con respecto a la gracia, con respecto a todo lo que encierra la vida cristiana. Y básicamente yo quiero desarrollar algún par de temas, tal vez unos 4 o 5, tal vez más, no sé, lo que el Espíritu Santo nos guíe, para enseñarte a ti como congregación, para que pongamos un fundamento. Yo sé que todos aquí ya conocen de Cristo, le han entregado su vida al Señor, y si no es así, si es la primera vez que vienes a este lugar, verdaderamente has llegado a escuchar una conferencia que estoy seguro va a cambiar tu vida, va a transformar tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar. Pero preocupado por la situación que se está desarrollando en todo el mundo con respecto a muchas corrientes teológicas, muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes doctrinales con respecto a la salvación, si se pierde o no se pierde, si la tengo que ganar o ya alguien la ganó por mí, si me tengo que esforzar por hacer algo o simplemente caminar creyendo. Y hay un montón de situaciones que en torno a la fe y en torno a la gracia se han desarrollado, pero el Espíritu Santo puso en mi corazón entonces compartir con ustedes este tiempo. Así que ¿cuántos van a estar viniendo y van a aprender de esta serie? Esta serie se va a llamar La Gracia Abundante de Dios. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Híjole, como que no tienen ganas de aprender, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar? La gracia abundante de Dios. Y vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a meditar en ella. Romanos capítulo 5, a partir del verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Voy a leer una traducción que a mí en lo personal me ha bendecido muchísimo. Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, ¿fuimos declarados qué? Justos. Mira lo que dice la Reina Valera, dice: justificados pues por la fe. Hemos sido justos o justificados
o llamado justos, no por las obras de justicia que tú hayas hecho. Dice, hemos sido justificados por nuestra fe ¿en quién? Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a seguir leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, verso 2, debido a nuestra fe, ¿debido a qué? ¿Debido a qué? ¿Cuántos aquí tienen fe en Dios? Ahora, ¿cuántos aquí confían en Dios? Son dos cosas diferentes. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es confiar en Él. ¿Me estoy explicando? Es más, la Biblia dice que aún los demonios creen. Cuando tú y yo nos quedamos en el nivel de creer, estamos al mismo nivel de los demonios. O sea, porque los demonios creen, dice la Biblia, aún los demonios creen y tiemblan. Pero tú y yo no hemos sido llamados solamente a creer, sino a confiar. ¿A qué? Hay una enorme diferencia entre creer y confiar. Tú puedes creer que algo existe, tú puedes creer que algo es real, pero poner tu confianza en ello es muy diferente. Hay mucha gente hoy en día que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que cree en la salvación, que cree en el Espíritu Santo, pero no ha puesto su confianza en Dios. Cuando tú pones tu confianza en Dios, entonces te elevas a otro nivel. Y lo que Dios desea es que tú y yo podamos desarrollar esa confianza de tal manera que vengan vientos, vengan dificultades, vengan problemas, vengan tormentos, vengan situaciones adversas, tú y yo estamos seguros de que Dios tiene el control de todas las cosas, y al final del día tú y yo vamos a ver el propósito de Dios manifiesto en nuestra vida, en nuestra familia, en cualquier área de nuestro entorno. Pero necesitamos aprender a confiar. Dice la Biblia, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Y aquí está una palabra clave: permanecemos. Hay mucha gente que tiene la suficiente fe como para creer que Jesús es su Señor, pero no desarrolla fe para permanecer unido a Él. Qué importante es que tú te mantengas unido, que permanezcas firme en esa fe, en esa esperanza que has obtenido. Dice, en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Verso 3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Es decir, las pruebas y dificultades no te hacen más santo. Ay, es que tengo que sufrir para merecer. Ay, es que si no sufro no soy digno de merecer la gracia de Dios. Y lamentablemente seguimos teniendo este pensamiento aún como cristianos. Pensamos que necesitamos sufrir para merecer. Y no es así. Digo conmigo, no es así. Tú no necesitas sufrir para merecer. Es el concepto que tiene el mundo, es el concepto que tiene la religión. ¿Cierto o no? La religión te dice, ay, ¿pecaste? Ah, pues vete a tu cuarto y azótate quién sabe cuántas, reza quién sabe cuánto, hace que no sé qué, y a ver si así Dios te perdona. Y ahí está la persona toda afligida, ay, por mi culpa, ay, por mi culpa, por mi tremenda culpa. ¿Cómo dicen? Usted sabe más que yo esto. ¿Cómo dicen? Por mi grande culpa. Yo ya le cambié a tremenda culpa, ¿no? Pero ahí está la gente tratando de sufrir para merecer. No, escúchame, ciertamente hay sufrimiento. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de ello? Ciertamente hay sufrimiento, ciertamente a veces la pasamos mal, pero no significa que Dios se apartó de ti, Dios se alejó de ti porque estás sufriendo. No significa que Dios te está castigando. Algo hiciste para merecer el castigo de Dios. Y hasta nos señalan, ¿verdad? Seguramente hay pecado en ti, arrepiéntete, pecador. Y ahí viene todo el hermanito todo afligido a la iglesia, ¿verdad? Ay, todo triste. ¿Por qué? Porque está pasando una prueba terrible, pensando que es porque Dios lo tiene castigado. Pero dice la Biblia que nos debemos de alegrar en las pruebas y dificultades, porque sabemos que las pruebas y dificultades nos ayudarán a desarrollar resistencia.
Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Te tengo noticias. Jesús no está interesado en tu comodidad. ¡Auch! Jesús no está interesado en tu comodidad. Él está interesado en tu carácter. No está interesado en cómo te sientes. Él lo que desea hacer en tu vida es forjar, desarrollar su carácter en tu vida. ¿Está conmigo? Y muchas veces nos han vendido un evangelio en donde ven aquí, ven a Cristo y mira todos tus problemas. Ven, mira, será color de rosa, caminarás entre nubes. Y cuando la gente se topa con pared y dice, ay, bola de mentirosos, me dijeron que no iba a tener problemas. No, espérame. Jesucristo dijo, es una de las promesas que vemos cumplidas en nuestra vida más fácilmente. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Cierto o no dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Y cierto, no, esa promesa se cumple más pronto que rápido en nuestra vida, ¿verdad que sí? En el mundo tendréis aflicciones, pero luego dice, pero no dice crean, ¿verdad que no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Confiad, confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces tú y yo debemos de movernos del nivel de creer al nivel de confianza. Y confiar en Dios es una cosa bien diferente. Y tú y yo tenemos que aprender cómo confiar en Dios. Dice la Biblia, entonces, las pruebas desarrollan resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Fíjate bien, no dice que te hace más salvo. Dice que el carácter fortalece tu seguridad de salvación. ¿Sabes por qué mucha gente duda de su salvación? Por su falta de carácter. ¿Está conmigo o no? Pero cuando tú y yo desarrollamos carácter en Cristo, el tema de la salvación ya no es un problema para nosotros. El tema de si es pecado o no es pecado ya no es problema para nosotros. El tema de si es bueno o es malo ya no es problema. ¿Lo hago porque es pecado o no lo hago? Ya no es problema, porque hemos desarrollado carácter. Y Jesucristo está interesado en que tú y yo forjemos, desarrollemos nuestro carácter en Él, para tener esa certidumbre, esa seguridad. Dice el verso 5, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Tú tienes al Espíritu Santo que te llena con el amor de Dios. Ahora, si en algún momento de tu vida estás luchando como cristiano, yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí tienen luchas? Y yo levanto la mano, si no la levanto sería un mentiroso. ¿Cuántos tienen luchas? Verdaderamente, yo estoy luchando. ¿Sabes una cosa? El entender que el Espíritu Santo nos ha dado del amor de Dios a nuestra vida, entonces hace que esas luchas sean más llevaderas y tú y yo podamos salir adelante, porque no estamos viendo el problema, estamos viendo el amor de Dios que nos toma, que nos abraza y que nos libera de una consecuencia negativa sobre nuestra vida. Entonces, entender tú y yo lo que significa, lo que implica que somos salvos es muy importante. Entender lo que es la gracia de Dios sobre nuestra vida es fundamental desde el punto de vista de la palabra de Dios. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, dice Romanos 5:6, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Verso 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Aunque tú y yo no merecíamos el amor de Dios, aunque tú y yo no merecíamos la salvación de Dios, porque éramos pecadores, es decir, estábamos apartados, estábamos separados de Dios, tú y yo no merecíamos su amor. Sin embargo, la Biblia dice que Dios nos amó. ¿Dios nos qué? ¿Dios nos qué?
amó. Dice, y ese amor se manifestó. ¿De qué forma? Dice, y envió a su Hijo Jesús. Al enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros, aun cuando todavía éramos pecadores. Entonces la salvación no es para gente justa, la salvación es para los pecadores. Y yo creo que tú y yo aquí todos calificábamos en esa categoría, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Cuántos vivíamos una vida de pecado? Algunos saben, pastor, yo como que todavía ahí como que le ando coqueteando el pecado. Yo espero que después de estas enseñanzas tú tengas una firme convicción de que eres hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está conmigo? Entonces, verso 9, digan conmigo, entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes esta mañana? ¿Alguien puede glorificar su nombre? ¡Wow! Dios nos ha justificado a través de Jesucristo. Hemos sido llamados justos delante de Dios. Y no es algo que tú y yo hubiéramos hecho por nuestros propios méritos. Quizás tú eres uno de los muchos cristianos que desean estar más satisfechos en su caminar con Dios. Quizás te preguntas si estás haciendo lo suficiente para merecer su gozo y ganar su aceptación. Y entonces tratas de orar más, tratas de leer tu Biblia más, tratas de hacer obras buenas, pero alrededor de ti siguen habiendo nubes de condenación rodeándote. La lectura de la Biblia se ha convertido más en una obligación que en un placer. ¿A cuántos los estoy describiendo? ¿Cómo sales de este círculo vicioso de esforzarte más, seguido por la deserción y el desaliento? Mira, cierto o no, cuando inicia el año nuevo, nos ponemos como meta y como propósito, ahora sí voy a leer toda la Biblia. Y agarras y bajas el plan de lectura bíblica. ¿A cuánto les ha pasado? Vienes con el pastor, deme el plan de lectura de este año. Y el pastor te da la lectura y te dice, hermano, tienes que leer la Biblia todo el año. Y tú te pones el estándar, ¿verdad? Y empieza el 1 de enero. Y el 1 de enero tú agarras tu Biblia y lees tu plan de lectura bíblica. El 2 de enero lo agarras y otra vez. Y así tal vez los últimos de enero como que ya estás batallándole un poquito. Pero llega febrero, marzo, abril y mayo y te das cuenta que no terminaste el plan ni siquiera en el mes de enero. Pero como tú te pusiste esa regla, tú te sientes reprobado. ¿Cierto o no? Voltea con tu vecino y dile, se me hace que el pastor está hablando de ti. O hacemos esto, decimos, este año voy a orar más, voy a tomar 2 horas diarias de oración, ¿verdad? Llega enero y te metes a la presencia de Dios, comienzas a orar 1 hora, hora y media, 2 horas, 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, pero de pronto algo sucede y le comienzas a bajar, hasta que llega marzo, abril y mayo y te das cuenta de que ya no estás orando como en un principio. Pero como tú te autoimpusiste esa regla, comienzas a sentir carga y condenación porque le estás fallando a Dios. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos han sentido así? ¿Pero quién puso esa regla? ¿Dios o tú? ¿Quién la puso? ¿Quién la puso? ¿Quién puso esa regla? Entonces, cuando tú comienzas a leer la Biblia, cuando has puesto esa regla y empiezas a leer la palabra de Dios, se convierte más en una carga que en un deleite. El problema de la religiosidad, el problema de querer vivir de esta manera, es que todo lo que hagamos para Dios será una carga. Y te digo una cosa, no tiene que ser así. La vida cristiana,
La vida con Cristo, la vida con Dios tiene que ser un deleite. Tú tienes que disfrutar leer la Biblia, tú tienes que disfrutar el orar, tú tienes que disfrutar el escuchar la palabra de Dios, tienes que disfrutar lo que haces para Dios. ¿Me estoy explicando? Analiza tu vida. Esta mañana te quiero decir, ¿cómo estás intentando vivir tu vida cristiana? ¿De una forma religiosa, siguiendo leyes, siguiendo preceptos, o de una forma libre, amando a Dios como Él te amó a ti? Muchos cristianos hoy en día se han puesto o autoimpuesto reglas para tratar de agradar a Dios. Cuando la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Él nos amó a nosotros, aun cuando nosotros estábamos alejados de Él. ¿Cierto o no? Lo acabamos de leer. Estábamos lejos de Él y Dios ya nos había amado. Ahora, ponga atención a esto. Usted y yo tenemos que entender lo que acabamos de leer. La Biblia dice justificados. ¿Qué dice? Esta palabra justificados viene de la palabra griega dikaios, que significa equitativo en carácter o acto. Equitativo en carácter o acto. ¿Sabes qué significa el ser justificados? Que eres igual a Cristo delante de Dios. Wow. Wow. No sé si me estoy explicando esta mañana. Se me hace que este bosquejo no era para esta iglesia. Se me hace que esta prédica no era para esta congre. A lo mejor allá en Estados Unidos o en Europa, que vamos a ir pronto a Europa. ¿Cuántos van a mandar a su pastor a Europa? Abro paréntesis. Vamos a ir a Europa a predicar la palabra de Dios. La iglesia nos va a mandar. Uy, qué poquitos como que no todo. Abro paréntesis aquí nada más para decirle, hay un clamor y una necesidad en España terrible. Nos están diciendo, pastores, vengan a Europa, porque aquí la cosa está que arde. ¿Sabes una cosa? En Europa lo que más está creciendo no es el cristianismo, ni siquiera es la filosofía, la nueva era. Los musulmanes están arrasando con todo. Y estamos organizándonos un grupo de pastores de la República para ir a Europa, a ir a España. Y de España bajamos, así nada más bajamos tantito a Marruecos. Así que le pido, póngase a orar y interceder por su pastor, porque en Marruecos la cosa está que arde. Si nos agarran predicando ahí la palabra de Dios, entonces tal vez usted se quede sin pastor, y a lo mejor mi esposa sin marido, y tal vez mis hijos sin padre. Para muchos tal vez digan, ay, sí, mándenlo ya, mándenlo ya. Pero ¿sabe una cosa? Europa tiene que saber que Jesucristo sigue vivo. Vamos a ir a llevar un avivamiento a Europa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen conmigo? Créalo conmigo, créalo conmigo. ¿Quién quisiera acompañarme? A ver. ¿Y a quién dejamos aquí? Pastor Miguel, vas a tener que quedarte aquí, mano. Pues ¿qué hacemos, no? ¿Quién quiere acompañarnos a Europa? Ok. Ay. Se me hace que sí se arma. ¿Cómo ves, Gigi? Hacemos un GDL Europa. No, usted siga tocando. Justificados, dice, la palabra es dikaios, que significa equitativo o igual en carácter o acto. También significa inocente y también significa santo. Wow. Cuando Jesucristo murió en la cruz, dice la Biblia que nos reconcilió con el Padre y nos hizo justos. Ojo con esto, Jesucristo no solo te perdonó tus pecados, a través de su sacrificio Él te declaró justo delante de su Padre. ¿Sabes lo que significa esto? Significa ser justo, significa como si jamás hubiésemos pecado. Wow. Ahora, para muchos es difícil de entender.
Para muchos es difícil porque vemos nuestra vida, ¿cierto o no? Vemos nuestra vida y decimos, pero ¿cómo es posible si yo sigo haciendo esto? Sigo diciendo mentiras, sigo fumando, sigo tomando, sigo haciendo esto y aquello. Espérame. No es por cómo te sientes, es por cómo te han declarado delante de Dios. Y la Biblia dice que te han declarado justo. Ahora, por eso la palabra dice, no se queda ahí. Tú necesitas crecer y madurar en tu carácter, porque una persona cuando crece espiritualmente en su carácter se da cuenta ahora la realidad que está viviendo, y el pecado deja de ser un problema en su vida. Cuando una persona es madura en carácter, el pecado es cosa de niños. Pero mientras no maduremos, el pecado seguirá gobernando nuestra vida. Seguirá haciendo estragos con nosotros. Jesucristo está interesado, una vez que te salvó, una vez que te rescató, en que tú y yo maduremos. Desarrollemos confianza. ¿Me estoy explicando? ¿Está conmigo o no? Ahora, ojo con esto, porque muchos cristianos fallamos en esto. Fallamos en pensar que la forma en que yo voy a madurar es a través de las pruebas. No, la Biblia dice que la prueba me produce resistencia. ¿Qué produce? Ojo con esto. En una prueba, lo primero que sale a flote es el carácter. ¿Cierto o no? ¿Sabes cómo se forja el carácter? El carácter se forja teniendo comunión íntima con Dios. Todos los días, día y noche. Tú estás delante de Dios, vienes delante de su presencia, no como una obligación religiosa, no como una carga, sino como un placer. ¿Me estoy explicando? Porque tú amas tanto a Dios que deseas estar con Él. Yo le pregunto, ¿cuántos cuando estaban enamorados buscaban cualquier ocasión para estar con su novia? Y te decía la novia, mi amor, pero ya son las 3 de la mañana, ¿qué haces aquí? Es que no puedo dejar de pensar en ti. Es que te amo tanto que no puedo pensar mi vida lejos de ti. ¿Cierto o no? ¿Con cuántos se identifican conmigo? Es más, cuando estábamos enamorados de la novia, hacíamos cada estupidez. Perdón por la palabra, pero ¿cierto o no? Perdón por la... ¿Verdad que sí? Yo me acuerdo, yo vivía en Loma Dorada, imagínense. Mi esposa vivía por la provincia, más o menos por allá. A las 6 de la mañana me levantaba, lo que nunca. Me levantaba, me bañaba, me cambiaba, agarraba mi bici y me iba temprano. Ella se levantaba temprano para irse al trabajo. Yo me agarraba la bici y me iba. Llegaba a su casa, obviamente no la iba a llevar en bici. Ella siempre sí fue muy, ay, no, ¿cómo? No le digan que dije eso, ¿verdad? ¿No ha llegado? No ha llegado. Y entonces nos veíamos en la parada del camión. Pero a mí se me hacía, wow, yo quiero verla hoy, no puedo. Y la acababa de dejar en su casa apenas unas horas, a las 10 de la noche, que era el tiempo que nos daba chance. De las 10 a las 7 se me hacía una eternidad. Y llegaba, la veía en la parada del camión, la abrazaba. La verdad no orábamos. Bueno, sí orábamos, la verdad sí orábamos. Orábamos así, ora tú, ora yo. Ora tú, ora yo. No, pero espéreme. Y luego que se subía el camión porque ya se iba, ¿qué cree que hacía yo? Ay, estaba bien. La seguía. Pero es que cuando uno está enamorado, ¿cierto o no Arturo, cuando estabas queriendo quedar bien con Pau? ¿Cierto o no José Luis, cuando estabas quedando bien con Lulú? ¿Cierto o no? Mire, precisamente eso es lo que Dios anhela de ti y de mí. Una relación de amor. ¿Una relación de qué? Mira, y cuando tú amas, no se te hace una carga. No se te hace una imposición de ti. No te cuesta trabajo venir a la iglesia. No te cuesta trabajo levantarte, agarrar tu Biblia y decir, Señor, quiero estar contigo. ¿Qué me vas a hablar hoy? ¿Está conmigo? Pero ¿quién fue quien dio el primer paso?
Dios dio el primer paso. Dios dio el primer paso para amarnos, ¿cierto o no? Él estaba tan dispuesto, y dice la Biblia, que Dios nos amó aunque tú y yo éramos ¿qué? ¿Éramos qué? Está hablando de nuestra naturaleza. Cuando tú y yo teníamos una naturaleza de pecado, cuando tú y yo estábamos separados de Dios, cuando tú y yo estábamos lejos de Dios, aún así Dios nos amó. Y la Biblia dice en Romanos, ahora que Dios nos ha acercado a través de Jesucristo, ¿cómo no nos va a amar todavía mucho más? ¿Cómo no nos va a dar la seguridad de la salvación? Si antes que estábamos perdidos nos amó, ahora que estamos cerca, ahora que estamos con Él, cuánto y más nos seguirá amando por la eternidad. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios con un fuerte aplauso al Rey? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta palabra paz en el original griego es eirene, que significa unir. Y esta palabra es una palabra que los médicos griegos utilizaban para referirse al callo que hace un hueso cuando se fractura. Yo no sé si usted sabe, pero cuando uno de nuestros huesos se fractura y se solda, se hace un callo alrededor de él. ¿Sabía eso? Ok, ese hueso, a ese callo se le llama eirene. ¿Y sabe una cosa? Literalmente, prácticamente es imposible que el hueso se vuelva a romper de la misma fractura. ¿Por qué? Porque como solda, ¿verdad? Como solda tan fuertemente, entonces el hueso se fortalece más en esa área. La Biblia dice que justificados pues por la fe tenemos eirene. Es decir, nuestra relación con Dios se ha soldado de una manera que no hay manera de romperse. Wow. ¿A cuántos les ayuda esto? ¿A cuántos a ver? Ay, Dios. Se me hace que va a ser para la segunda reunión. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eirene, esa relación se ha solidificado, se ha fortalecido y no se puede volver a romper de la misma manera, del mismo lugar, no se puede. Hemos tenido, dice la Biblia, que Jesucristo ganó la paz para con Dios. Ahora nos ha hecho cercanos a Dios, amigos de Dios. Y luego dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La palabra gracia en el griego es charis, que significa charis con J, que significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Wow. Gracia significa la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. ¿Le ayuda o no le ayuda? ¿A cuánto le está ayudando? Significa que si tú y yo hemos recibido la gracia del Padre, la gracia de Dios, entonces lo debemos de reflejar. ¿Lo debemos de qué? ¿Lo debemos de qué? Reflejar en nuestra vida. Ahora yo pregunto esta mañana, ¿cuántos aquí ya recibieron la gracia de Dios? Levante su mano. A ver, bien en alto, bien en alto. ¿Cuántos ya la recibieron? Ok, baje su mano. ¿Cuántos la están reflejando? Pastor, más o menos como entre qué hora. ¿Cuando está marido en casa o cuando no está en casa? ¿Cuando estoy en la oficina o cuando no estoy en la oficina? ¿Cuando estoy en la iglesia o cuando estoy en el trabajo? Este ha sido el problema. El problema no es que no tengas gracia. Sígame aquí, por favor. El problema no es que no tengas salvación. Tú ya la tienes. Si has puesto tu fe en Jesucristo, tú eres salvo.
¿Cuántos han puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Tú ya tienes vida eterna, ya eres salvo por medio de tu fe en Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Pero la pregunta es, ¿cuántos están viviendo esa manifestación de la gracia de Dios en su vida? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos? Con toda confianza, ¿cuántos? Yo estoy viviendo, sí. ¿Sabe cómo se puede vivir? De la misma manera que recibiste la gracia, por fe. Por fe. Mira, si tú y yo insistimos en esforzarnos y esforzarnos y esforzarnos, la Biblia declara que nuestra justicia, nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y no quiero entrar en detalle de explicar lo que es un trapo de inmundicia, pero nada más le digo con esto todo: en la antigüedad no había toallas femeninas. ¿Me estoy explicando? Y cuando se refiere a un trapo de inmundicia, ha sido más claro. Y nuestras obras, el querer nosotros, esforzarnos nosotros por nuestras obras para tratar de justificarnos por nosotros mismos delante de Dios, para Dios es como eso. Dios lo ve y dice: ugh. Sé que es fuerte y yo no quiero ofender a nadie, no quiero lastimar a nadie, pero escúcheme bien. Usted y yo debemos de confiar plenamente en Dios, poner nuestra confianza total en Él. Que si Él nos ha justificado, ahora usted y yo necesitamos desarrollar la fe suficiente para vivir manifestando la gracia que Dios ya nos dio. Ay, como que algunos como que no están muy de acuerdo, ¿eh? Si hay duda, lea todo el libro de Romanos. De hecho, mi disertación, mi estudio, este estudio se basa en Romanos, literalmente, casi todo el libro de Romanos. Específicamente el capítulo 7. Es más, vamos para allá. Ya que ustedes me están forzando a ir para allá, vamos para allá. Voy a brincarme 2, 3 temas de aquí. Yo creo que para los de la segunda reunión sí se las voy a soltar todo, porque veo que aquí como que 2, 3 están dudando de: pastor, vaya conmigo a Romanos capítulo 7. Yo no sé si me lo pueden poner allá, muchachos. Romanos capítulo 5. Acabamos de leer Romanos capítulo 5. Vamos a leer Romanos capítulo 7. Qué bueno que está en la jugada. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos más. Wow. ¿Quién me da otros 10 minutos más? ¿Quién? A ver, levante su mano. 10 minutos más. 10, 20, 30, 40, 50. Otra hora más. Bien, ahí va. Capítulo 7, versos 1 hasta, te voy a decir como hasta el 6 o 7. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y todo este estudio vamos a estar hablando de la ley. Vamos a explicar qué era la ley, qué significa la ley. El apóstol Pablo aquí le está hablando a un grupo de cristianos. ¿A un grupo de qué? Que se reunían en Roma. ¿Dónde se reunían? Pero que tenían todavía actitudes legalistas. ¿Actitudes qué? Es decir, hay una mezcolanza y se ha metido una mezcla en la iglesia entre la salvación y el cristianismo, la salvación por fe y el judaísmo. Este ha sido el problema. Queremos mezclar cristianismo con judaísmo. No es así, señores. No es así. Me estaba diciendo el pastor Toño de León, que vino hace 15 días. En México, en la Ciudad de México, muchas iglesias cristianas se están volviendo al judaísmo. Muchas. Y hay un problemón, porque la gente, como no está bien fundamentada, no está bien adoctrinada, de pronto comienzan entonces el sábado es el Shabbat, entonces ya no voy a, y comienzan los problemas. Y el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia cristiana que vivía en Roma y que estaba queriendo agarrar las cosas de la ley. Capítulo 7 de Romanos
Es un capítulo en donde el apóstol Pablo de una forma magistral explica lo que es la ley. Y yo voy a tratar de explicártelo hoy. No como el apóstol Pablo, porque obviamente no le llego ni a los talones, teológicamente hablando, pero por el Espíritu somos igual. ¿Estoy explicando? Pero voy a tratar de explicarlo. Pero vamos a leerlo. ¿Le parece bien? ¿Tomamos tiempo para leer? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que no conocen como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Entre tanto que ¿quién vive? El hombre, no la ley. Ponga atención. Siguiente, verso 2, vámonos rápido. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Siguiente. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¡Ay, jole! Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Siguiente verso. Dice, así también vosotros. ¿Así también quién? ¿Así también quién? Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Yo pregunto, ¿quién murió, la ley o tú? Porque se predica que la ley ya murió. No, señores, la ley no ha muerto. Es más, te tengo noticias. La ley nunca morirá. ¿Me estás siguiendo? Pero quien debe de morir, ¿quién crees que es? Wow. ¿Te está ayudando o no? ¿Estamos entendiendo o no? Mira lo que sigue diciendo. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto ¿a qué? ¿Mediante quién? Fíjate bien. Tú y yo hemos muerto a la ley, no por nuestra muerte física, pero por la muerte de uno que pagó cumpliendo a cabalidad cada una de las cosas de la ley. Y ese único se llama Cristo Jesús. El ser humano no tenía la capacidad de morir por sí mismo. ¿Me estoy explicando? No teníamos la capacidad, pero entonces vino Cristo y dice, en su cuerpo Él murió, dice, para que seáis de otro. ¡Wow! ¡Wow! Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesucristo. Luego sigue diciendo, a fin de que llevemos ¿qué? Ay, aquí está la clave. A fin de que llevemos ¿qué? Fruto ¿para quién? Para Dios. Entonces Dios no te salvó solamente para estar a gusto, para sentir bonito y decir, ay, qué padre, gloria a Dios, Dios ya me salvó, qué chido. No, la Biblia dice que Dios te salvó para que lleves fruto. Digan conmigo un propósito. Dígalo fuerte, un propósito. Dígalo conmigo una razón. Digan conmigo un objetivo. Digan conmigo un destino. No te salvó nada más por tu comodidad. Perdóname, amigo, perdóname, amiga. Jesucristo no te salvó para hacerte sentir cómodo. No te salvó para hacerte sentir a gusto. Él te salvó para su gloria y para que lleves fruto. ¿Alguien puede glorificar a Dios con un fuerte aplauso esta mañana? Verso 5, mire lo que sigue diciendo. Porque mientras estábamos en la carne, voltea con tu vecino y dile, ahí te hablan. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Siguiente. Pero ahora que estamos libres de la ley, subraya eso en su Biblia, ¿estamos libres de qué? De la ley. Tú y yo ya no estamos sujetos a esa ley. Hemos sido liberados de esa ley si hemos puesto verdaderamente nuestra fe en Jesucristo. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. ¿Quién murió? ¿La ley o yo? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
Ojo con esto. A final de cuentas tú y yo servíamos, pero ahora en Cristo servimos de una forma diferente. ¿Me estoy explicando? ¿Está conmigo o no? Mire lo que sigue diciendo, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. Wow. Y lo vamos a explicar en esta serie. ¿Qué significa? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora ponga atención a esto. Mire, el apóstol Pablo usa una alegoría. ¿Usa una qué? Para explicar nuestra condición entre la ley y la gracia. Y yo quisiera invitar aquí, a ver si me pueden quitar aquí el atril, el púlpito este. Quisiera invitar a alguien que aguante, alguien que sí, verdaderamente aguante, no se vaya a ofender por lo que diga. Ustedes tres que están aquí al frente, sí, los veo con cara con que yo quiero, yo. Vénganse para acá. Vamos a ejemplificar este asunto que acabamos de leer. ¿Le parece? ¿Sí me ayuda o no? ¿Ya se aburrió? ¿Estamos aprendiendo? Imagínense, sepárense ustedes un poquito. Tú aquí, tú en medio, por así, por allá, hasta allá. Imagínense que José que José es la ley. ¿Quién es? La ley. Y que Rosy está casada ¿con quién? Con la ley. Entonces, como Rosy está casada con la ley, Rosy tiene que estar ¿qué? ¿Tiene que estar qué? No con sujeta, ¿verdad? No. Tiene que estar sujeta ¿a quién? Hasta para acá, por favor, Rosy. Entonces, imagínate, Rosy somos tú y yo. ¿Quiénes somos? Rosy somos tú y yo, ¿va? Pero como Rosy tiene un marido, y este marido, ojo con esto, es perfecto. Ojo con esto, este marido es santo. Este marido es puro. Este marido, ojo con esto, nunca muere. Sin embargo, este marido le exige a su esposa, ¿le qué? Que cumpla a cabalidad cada una de las leyes, normas y requisitos que el marido pone. ¿Me estoy explicando? Es decir, el marido, y Rosy sabe que su marido es perfecto, que es justo, que es santo, que es íntegro, pero incapaz de ayudarle. Y como es incapaz de ayudarle, este marido comienza a exigirle y decirle: si no llegas y cumples mi estándar, tú no eres digna de mí. Y entonces este marido, por su carácter de santidad, comienza a hacer sentir mal a quién. Y Rosy comienza a hacerse ¿qué? Chiquita, y más chiquita, más, se hinca, se tira, se cae. El marido, aquí quédate, no, hasta que yo te diga, Rosy. El marido la ve y no la levanta, porque no tiene el carácter para levantarla. Tiene el carácter de perfección, tiene el carácter de integridad, tiene el carácter de justicia, tiene carácter de santidad, pero es un marido que la trata mal. Es un marido que cuando Rosy lo ve, Rosy ciertamente sabe que su estándar es muy alto y que ella jamás podrá llegar a cumplir sus expectativas. ¿Me estoy explicando o no? ¿Vamos bien o no? Y entonces, párate, Rosy.
Rosy le dice, no, tú déjala ahí, tú no la ayudas. Eres la ley. Y entonces Rosy le extiende la mano a la ley. Le dice, ayúdame, levántame, justifícame, santifícame, eres mi marido, ayúdame. Y el marido, ¿qué dice? Ese es tú. ¿Se imagina estar casado con un marido así? Pastor, me lo describió claramente. No. Pastor, ¿quién le habló de nuestro matrimonio? Qué bueno que ya viene el viernes la reunión de matrimonio. Miren, ojo con esto. Y por si la acabáramos de amolar, el apóstol Pablo declara y dice que esa ley no muere. La ley no va a morir. ¿Te imaginas esa mujer? A tu mismo nivel, a tu misma, y voy a cumplir cada una de tus normas y mandamientos. Y Jesucristo los cumple. Dice la Biblia que sin pecado murió en una cruz. Jesucristo entonces muere. ¿Quién murió? ¿Él o ella? ¿Quién murió? Él. Muere, resucita al tercer día, venciendo el poder del diablo y de la muerte. Ahora, ¿anula la ley? ¿Anula la ley? La ley nunca, ¿qué? Nunca muere. Pero ojo con esto. Cuando Él viene, entonces le dice a Rosy, la única manera en que te libres de ese viejo gruñón que se llama ley, Él no va a morir, pero solamente si tú mueres, puedes quedar libre. Y le dice a Rosy, escoge, o sigues viviendo en el yugo del antiguo marido, o sigues viviendo en el yugo de la antigua ley y vivir en esa condición toda tu vida, o decides morir a ti misma, poner tu fe en mí y entonces casarte conmigo, porque Jesucristo murió también, pero resucitó. ¿Me estoy explicando? Mire, ojo, este es el poder de la resurrección. Si Jesucristo hubiera vivido perfectamente y cumplido toda la parte de la ley, pero si no hubiera muerto, entonces tú y yo no tendríamos opción de morir para casarnos con Él. Fue necesaria la muerte de Jesús para que a través de su muerte tú y yo pudiéramos morir juntamente con Él, porque la ley no iba a morir, pero tú y yo sí podemos morir. La Biblia dice que hagamos morir todos los días los deseos de nuestra carne, que muramos. Jesucristo dijo, quien gane su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces Jesucristo le dice, Rosy, yo cumplí la ley, yo cumplí las demandas de justicia de la ley, las expectativas de la ley en mí son cumplidas. Morí, fui crucificado, resucité. Ahora tú te puedes unir a mí. La única forma es que mueras. Y Rosy voltea a ver a su marido viejo. Y el marido viejo la ve con desprecio, con desdén. No le extiende la mano, no le extiende la mirada. ¿Se imagina a mujer estar casada con un hombre así? Pero entonces Rosy decide, poniendo su fe en ¿quién? ¿Y qué crees que hace Jesucristo? La levanta, la abraza, la besa y le dice, yo te levanto, yo te rescato y yo te doy mi vida para que puedas vivir como yo vivo. Wow.
¡Wow! ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Glorificar el nombre del Padre. ¿Alguien lo puede hacer? ¡Wow! Y si vivimos, para Él vivimos, dice la Escritura. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Se da cuenta que la ley nunca va a morir? La ley es perfecta, pero incapaz de ayudarnos. La siguiente semana vamos a hablar. A ver, la siguiente semana vamos a hablar. Entonces, ¿para qué fue la ley? O sea, si la ley no me salva, si la ley no me ayuda, entonces ¿para qué fue? ¿Vamos a aprender o no? ¿Cuántos aprendimos algo esta mañana? A ver, levante su mano. ¿Cuántos aprendimos algo esta mañana? Yo quiero cerrar, ya me están presionando aquí mis compañeros. Quiero cerrar con lo siguiente. Mire lo que dice el verso 5, Romanos 7. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo modelo, el vivir en el Espíritu de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Déselo fuerte. Por si no quedara claro, lo voy a ejemplificar para terminar. Vente, Dani. Imagínate que yo soy un soldado. ¿Yo soy un qué? Y él es mi sargento. ¿Él es mi qué? En la ley marcial o militar, cuando yo veo a mi sargento, ¿qué tengo que hacer? Sargento. Y si mi sargento me dice, quiero que vayas por unos chicles, ¿qué tengo que hacer? Si mi sargento me dice, 10 lagartijas y 20 abdominales, ¿qué tengo que hacer? Y si mi sargento de pronto empieza a gritarme, eres un malnacido, ¿qué tengo que hacer yo? Sí, mi sargento. Eres un hijo. ¿Qué tengo que hacer yo? Sí, mi sargento. ¿Lo estoy explicando? Porque él está encima de quién. Pero entonces yo me doy de baja del ejército. Entonces renuncio al ejército. Salgo de la oficina del coronel, me da mi baja definitiva. Agarro, me aflojo el corbatín que usan o no sé qué, me desfajo la camisa así como su servidor, agarro el chaleco, me lo pongo acá y entonces camino y veo a mi sargento ahí parado y el sargento comienza a gritarme órdenes. ¡Soldado! ¡Firmes! ¡Le estoy dando una orden! ¡Ahí! ¡Quietecito ahí! ¿Opera esa ley en mí? ¿Por qué? ¿Fui dado de qué? ¿Ya soy qué? Lo único que puedo hacer es, chao, sargento. Me saluda a su mamá. No se crea, eso no. Chao. Bendecida, sí. Bendigo a su mamá y a su familia, sargento, chao. Y el sargento se queda ahí vociferando y gritando órdenes, ¿cierto o no? ¿Le tengo que obedecer? ¿Por qué? ¿Fui libre de qué? ¿Lo estoy explicando? Ahora yo pregunto, ¿cuántos aquí esta mañana han sido verdaderamente libres en Cristo? Ahora lo que tú y yo tenemos que aprender a vivir es un estilo de vida parados en la gracia. Porque hay mucha gente que recibe la gracia y ya después que está ahí no sabe cómo vivir en ella. No sabe qué hacer con ella. No sabe si disfrutarla. Se siente tan indigno que no cree que le esté pasando algo bueno. Que no cree que lo merezca. Eso es lo que hace la condenación y la religión. Te dice, no eres lo suficientemente buena como para merecer el amor de Dios. No has sido lo suficientemente digno como para recibir su amor.
Y entonces comienzas a vivir y a traer carga y condenación a tu mente y dices, ay, sí, verdaderamente no he sido muy bueno. Y comienzas a vivir en una opresión terrible, cuando Dios ya te ha hecho libre de toda condenación, de toda ley, de toda culpa. Ahora, esta libertad, ojo con esto, porque esto es clave, no te deja nada más hacer así libre. Ay, ya soy libre, ya puedo hacer lo que yo quiera. Ay, qué padre, ya puedo. No, la Biblia dice, te has casado con otro para que lleves fruto, para dar. Ahora ya no le perteneces al viejo marido de la ley, ahora le perteneces a Cristo. Y como hijo de Dios, como Cristo viviendo en ti, lo natural, digo conmigo lo natural, lo normal, digo conmigo lo normal, es que tú des fruto. ¿A cuántos Dios les habló esta mañana? Quiero predicar de esto. Voy a tomar varias semanas hablando de esto, porque en verdad ha habido un montón. Miren, a veces pensamos que la gracia es permiso para pecar, y no es así. Perdónenme, no es así. La gracia te ha otorgado el poder para vivir de acuerdo al estándar de Jesucristo. Es más, te la pongo más difícil. Jesucristo elevó el estándar de la ley. Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, ¿cierto o no? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que si alguien le da una bofetada, usted ponga ¿qué? Oísteis que fue dicho, si un marido aborrece a su mujer, dele carta de divorcio y despídala. Mas yo os digo, si alguno ve a una mujer nada más para codiciarla, ya cometió adulterio. ¡Wow! Elevó el estándar, ¿cierto o no? Pero ¿qué crees? No es como la ley. Jesucristo te ayuda a vivir la vida que Él te dio. Eso es gracia. Da un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Por qué no se pone en pie, por favor? Póngase en pie. Levante sus manos y vamos a cantar esto. Yo sé que es viejito, pero algunos la van a saber. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy, vamos a decirlo, y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Lo importante de que Él sea el vencedor es que con su victoria Él nos dio la nuestra. Con su vida Él nos ha compartido de su amor, y ahora tú y yo podemos vivir y caminar verdaderamente en victoria. Así que
Tú eres un hijo de Dios, comprado, santificado, libertado de la ley y del pecado, para vivir una vida digna conforme a la voluntad de Dios y para cumplir conforme a todo lo que Dios estableció para tu vida. Y la única manera en que tú puedes vivir una vida conforme al corazón de Dios es permitiendo que Jesucristo viva su vida en ti. Así que levanta tus manos y dile: Jesús, vive tu vida en mí. Sé tú quien viva en mí. Yo recibo ese amor, yo recibo esa gracia, yo recibo ese poder y esa facultad para caminar en integridad, en amor delante de ti, produciendo buenos frutos. No por mis propias obras, no por mi propio esfuerzo, sino por la relación de amor que tú y yo tenemos. Gracias, Jesús, por ayudarme, y gracias por ser un marido diferente y darme la mano para poder vivir conforme a las expectativas de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Si alguien tiene alguna petición, si alguien tiene alguna necesidad, aquí vamos a estar algunos líderes. Queremos orar por ustedes. Y si no, Dios le bendiga, la paz de Dios. Hoy le esperamos, estaremos ministrando en el Teatro Diana. Tenemos la oportunidad de estar compartiendo ahí. Si puede, le esperamos. Boletos desde 200 pesos y hasta 550, creo. Entonces, Dios le bendiga. Gracias por haber venido. Despídase de alguien, abrácese a alguien, salude a alguien. Dios le bendiga.